Bien, pues continuemos. Eh, entonces habíamos platicado de cómo se va forjando esta idea, el modelo clásico de historia por Cristóbal Celarius, la propuesta de tres edades tecnológicas a partir de Hugh Harrison Thompson. Luego tenemos a John Lubbock, el cual en el siglo XIX plantea ya los términos de paleolítico propiamente y neolítico. Ya no tres edades, es paleolítico y neolítico. Y finalmente el norteamericano Bear Gordon Child propone las revoluciones. Ojo, no significa que él fuera un revolucionario, no. Se refiere a que hay hechos culturales tecnológicos que van a revolucionar de tal forma a la humanidad que es preciso identificarlos, que va a ser la revolución agrícola y la revolución urbana, que las vamos a ver más adelante y que tiene que ver mucho con la arquitectura, ¿ok? Tomando en cuenta esto, podríamos nosotros, o por lo menos yo lo que trato de manejar en las clases de historia, es entender que finalmente esta es la periodización clásica o básica utilizada por la historia. ¿Cuáles son sus pros y cuáles son sus contras? Ahorita lo comentamos de forma general. Al hablar de protohistoria, hay algunos autores que lo relacionan con la prehistoria, hay otros que lo mencionan como una transición que coincide con el neolítico. En fin, nosotros vamos a hablar de una arquitectura paleolítica, una arquitectura neolítica, en lugar de arquitectura prehistórica, ¿no? Es arquitectura paleolítica, porque vamos a ver que el paleolítico pues va a durar bastantito, ahorita lo vamos a ver. Y la arquitectura neolítica. Después podríamos nosotros hablar ya de una arquitectura antigua. La arquitectura antigua podríamos hablar de dos. Una arquitectura antigua temprana que se va a referir a esta de las grandes tradiciones pues de Mesopotamia, Egipto. Una antigüedad clásica que se va a referir a la arquitectura griega y romana. Y una arquitectura de la antigüedad tardía que se refiere al declive del Imperio Romano, el nacimiento de la cristiandad, las invasiones bárbaras y cómo comienza a formarse otro tipo de arquitectura. Podríamos hablar de la Edad Media. Aquí hay muchísimas tendencias. De hecho, yo nada más voy a hablar de esto. Esto pues es en otros semestres. La Edad Media sí podríamos hablar de arquitectura medieval. Pero aquí hay que entender que la arquitectura medieval va a ser sobre todo el choque de tres religiones. El judaísmo por un lado, el cristianismo por el otro lado y el islam por el otro lado. Y por lo tanto la arquitectura judía, la arquitectura cristiana, la arquitectura islámica va a ser muy diferente entre sí. Y cada una de las regiones va a tener sus peculiaridades. Y podríamos hablar de tendencias, desde las mismas arquitecturas, por ejemplo, de los grupos germanos o los primeros reinos germanos, la arquitectura que vamos a encontrar en el lado oriental, que es la arquitectura bizantina o la arquitectura romana oriental. Vamos a encontrar después el germen de lo que va a ser la arquitectura cristiana romana o latina y cristiana ortodoxa o griega rusa. Vamos a encontrar después la llamada arquitectura del prerrománico, que hay muchísimas, que la arquitectura vikinga, que la arquitectura visigoda, que la arquitectura carolingia, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. La arquitectura del románico, que se refiere a una arquitectura muy de la cristiandad, en el año 1000. Después el nacimiento de la arquitectura gótica, la arquitectura islámica y sus diferentes escuelas. No es lo mismo la arquitectura islámica de Iberia a la arquitectura islámica del norte de África, a la del Medio Oriente, a la de la India, a la de Constantinopla, después llamada Estambul por los turcos. Y así llegamos. Entonces nos vamos a tratar de situar desde
los primeros desarrollos arquitectónicos o complejos arquitectónicos hasta el siglo XV. Esto es el siglo XV. ¿Ok? Muchísima historia. Entonces, bueno, traté yo de organizarla por diferentes temáticas para poder entenderla. Aquí quiero que vean un ejemplo de esta idea de la historia multilineal. Este es el llamado Paleolítico, que coincide con Europa y el Medio Oriente, que duró 2.5 millones de años y se divide en 3 etapas. X, ahorita no nos interesan las etapas. Y que acabó hace 8.000 o 6.000 años antes de Cristo, cuando surge lo que Gordon Childe menciona como la revolución agrícola, que da pie al Neolítico. Por lo tanto, vemos que ahí hay, mira, sin quitarle los 8.000 años, podríamos decir que hay 2 millones de años. Muchísimo. Pero ¿qué pasa en Mesoamérica? En Mesoamérica no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras los primeros pobladores surgen en África, aquí los primeros pobladores, hay dos teorías que después se verán, que no se sabe si hace 14.000 años o hace 30.000 años, en fin. Pero lo que se conoce en Mesoamérica es, en lugar de paleolítico, se le llama el horizonte lítico, que empezó hace 30.000 años y que culminó hace 2.500 años antes de Cristo, cuando inició la revolución agrícola, el Neolítico. ¿Ok? Sobre todo la intensificación del cultivo del maíz, porque podríamos encontrar en torno al año 5000 las primeras cosechas de chiles, calabacines, etc. Pero el maíz hace 2500 años. Por lo tanto, vean cómo la revolución agrícola no coincide entre ambas regiones, y la duración de la llamada edad de piedra, que es el paleolítico o el lítico, no coinciden. Y así es lo que va a pasar. Simplemente vean la complejidad tecnológica de una piedra en la región de Iztapalapam, que se llamaba, a una de Tlapacoya. Evidentemente en Tlapacoya hay un mayor desarrollo de complejidad, de habilidad, de técnica, hasta para el uso. Claro, con las dos matas. Pero la otra evidentemente se utilizaba como una pica, como un punta de flecha, qué sé yo. Y la otra pues, nomás para, o raspar, creo que era un raspador, de hecho es un raspador, para raspar la carne de la piel, ¿no? Claro, eso se lo avientas a alguien, lo descalabras. Aquí hay otro ejemplo, la famosa edad de los metales. Esto del calcolítico, bueno, el calcolítico se refiere al cobre, la edad de cobre. Edad de cobre, bronce y hierro. ¿A qué se refiere? A la complejidad técnica y dureza del material con el que eran generadas las herramientas. Obviamente un cobre tiene menor resistencia que un hierro. Por lo tanto, el hierro se convierte como el gran apogeo tecnológico de las armas. Y vean cómo en Oriente Medio la edad de hierro es del año 1200, año 1000, mientras que en Japón, pues no, es como del 300 antes de Cristo. Si hablamos del calcolítico, la edad de cobre, pues es del 4000 y cacho, o sea, casi coincide con el descubrimiento de la lectura, con la invención de la escritura, perdón. En cambio, en Japón no existe el calcolítico. Por eso, el gran problema de este modelo, compañeras y compañeros, es que tiene un enfoque eurocéntrico. Se centra en Europa y específicamente en el centro de Europa, en lo que sería hoy en día Alemania, Francia y el norte de ambos, incluyendo Gran Bretaña. Esa región, que eran los grandes países de poder en el siglo XIX, son los que van a generar este modelo de visión de la historia. Porque los demás son inferiores. Y pues no. Ya vimos que realmente el cercano oriente, lo que hoy en día es Irak, lo que es Egipto, lo que es Siria, que son países conflictivos, pues realmente hay más antigüedad en cuanto a la cronología. Hay otras propuestas como la de Karl Marx, no entraré en profundidad, donde así como se habla de tecnologías, también se puede hablar de modos de producción. Que no es lo mismo un modo esclavista, por ejemplo, que lo ubicamos con Grecia y Roma,
al modo feudal, que es la Edad Media, al modo capitalista, el capitalismo mercantil, perdón, que se refiere a todo el barroco, el renacimiento, etcétera, el capitalismo industrial del siglo XVIII y XIX, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahora sí con la arqueología? Ya vamos cerrando. La arqueología, por definición, es ciencia que estudia las artes, los monumentos, anoten esa palabra porque al final la vamos a analizar, los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. O sea, se reconstruye el pasado cultural del hombre, entendiéndose la humanidad, mujer y hombre, niños y niñas, abuelitos y abuelitas. ¿Ok? Bueno, es importante. Vamos a reconstruir el pasado a partir de los restos. Si el día de hoy, ahorita mismo, pasara una catástrofe y nos muriéramos todos, ipso facto, pues obviamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor quedaría en un acomodo específico para que en un futuro un arqueólogo viera y dijera, ah, mira, pues ¿para qué servirá esto, no? Ah, seguramente era un elemento religioso, ¿no? Comúnmente se dicen los arqueólogos. El celular. Ah, mira, aquí hay una libretita, una pluma. Ah, seguramente era algún... Imagínense qué raro para los arqueólogos, ¿no? Seguramente era un lugar de estudio. Pero ¿por qué hacia una pantalla? Eso es lo interesante de la arqueología. Se busca la relación entre el tiempo y el cambio, mediante restos materiales, que ahorita vemos cuáles son, productos de la actividad humana, no documentos. Esa es otra disciplina, la que lee los documentos. Aquí, sin documentos, si yo tengo este lápiz y yo tengo esta otra cosa, ¿qué son? ¿Para qué se usaron? ¿Cuáles son las características? Y comienzo a generar yo hipótesis y entender que el fulano que las usaba era porque anotaba, y eso es porque anotaba pero en la pantalla, ¿no? Ahí está. Entonces, pues con esta no puedo anotar, no se ve, ¿no? A eso nos referimos. Por lo tanto, la arqueología busca descifrar mensajes involuntarios. Si alguien deja algo por olvido, porque desapareció, porque se murió, porque lo mataron, es un tanto como los médicos forenses, estos de CSI, ¿no? Que llegan y empiezan a ver la escena del crimen y eso, así más o menos es la arqueología. Y ustedes dirán, oye, pero ¿yo qué tengo que ver si yo quiero ser arquitecto o diseñador industrial? Bueno, es que a partir de las fuentes de ellos es como nosotros podemos entender las fuentes más antiguas de la arquitectura. Y vamos a ir entendiendo esto. Los arqueólogos van a buscar patrones de tiempo, lugar, contenido, asociación. Si de pronto yo aquí encuentro una cerámica que es muy de Yucatán, ¿qué hace una cerámica aquí? Pues seguramente hay un intercambio económico. Punto. Va a existir, y esto es importantísimo, 3 fases de la investigación arqueológica. La prospección, o sea, yo voy y empiezo a inspeccionar una zona y decir, creo que aquí hay algo. Excavo, comienzo a hacer pozos de excavación para decir, ah, por aquí, por allá. Y luego hacer análisis de laboratorio de eso que vaya encontrando. También existe una arqueología subacuática, como la que vemos ahí. Con la misma intención, hay que hacer una prospección, una excavación, retiro de ciertos elementos para analizarlos en un laboratorio. Sea en tierra o sea en agua. Y aquí están los restos. Les dije que la arqueología busca estudiar a la humanidad, su desarrollo, a partir de los restos. ¿Cuáles son los restos? Hay 3 tipos de restos. El ecofacto, el artefacto y las estructuras. El ecofacto, y escuchen bien, son los restos naturales que solo han sido transportados por el hombre para un fin específico sin modificaciones. Típico, cuando ustedes en el parque, cuando eran más chiquitos, o hoy en día, no lo sé, ven una rama de un árbol, que lo agarran y empiezan ahí a jugar, andan ahí como bobos, y lo botan 7 cuadras más adelante. Y ahí se queda, y se va a perpetuar durante 1000 años, ¿no? Suponiendo. Pues es un ecofacto, porque cuando lo vean dicen, ah caray, ¿por qué aquí hay una rama si aquí no hay árboles? Ah, pero es que hay árboles como a 1 kilómetro. Entonces, esto es un ecofacto, significa que alguien agarró este pedazo de rama y se lo llevó para allá. No sé si para latillar a alguien o pegarse el solito o qué carajos, quién sabe.
Eso es un ecofacto. ¿Ok? ¿Qué es un artefacto? El artefacto son los objetos hechos o modificados por el hombre para una actividad o un fin específico. Si esa rama yo le puse un corazón y le pongo te amo fulanito o fulanita de tal, automáticamente ya es un artefacto. Porque lo utilicé yo como un instrumento para dibujar mi amor por alguien. Y lo dejé ahí. Y a lo mejor los arqueólogos en un futuro dirán, ah, fue un tributo de amor hacia su ser amado. Bueno, no lo sé. ¿Ok? Algo más claro, obviamente, cuando yo hago una vasija, cuando yo hago una herramienta, cuando hago yo algún elemento de joyería, ropa, etc. Todo eso son artefactos. Si yo lo encuentro aquí, vamos a suponer que yo encuentro un montón de ollas, pues ¿qué significa? Que seguramente eso era un almacén o una cocina. Si yo encuentro huesitos de animal, que eso sería un ecofacto, el hueso de un animal, con ollas, significa que a lo mejor era una cocina. Las estructuras son artefactos inmobiliarios, o sea, un artefacto que no se puede mover, o sea, una construcción o un edificio. Y son evidencias de elementos estructurales permanentes o efímeros, cimentaciones, muros, anclas, tensores, cubiertas, etc. ¿Ok? Quiero que ahí vean, aquí tenemos 3 ejemplos. Una estructura, que es un resto, un artefacto inmobiliario. Y aquí tenemos nosotros algunos ecofactos mezclados con artefactos. Si yo tengo algún elemento como este huesito, puede ser que este huesito es natural. Si es natural, pues es un ecofacto. Tú podrías decir, oye, sí, pero es que ese huesito fue el resultado de que la mujer o el hombre se comieron un animal. Sí, pero no le hicieron nada al hueso. El hueso simplemente quedó abandonado ahí. ¿Se entiende? Entonces se entiende que ahí era, insisto, una cocina, un comedor, un área de mercado, no lo sé. Si tú comienzas ya a triturar los huesos, a modificarlos, a ponerles ahí cosas, eso ya es un artefacto. Me voy a mover aquí un poquito. Quiero que ustedes vean esta imagen. Ustedes aquí podrán observar varios elementos. Vean, aquí hay un hueco, aquí hay evidentemente restos de animales. Aquí hay evidencias de elementos arquitectónicos. Esto es un sitio arqueológico, en donde podemos ver que aquí seguramente era una fogata, el fogón. Y todos estos animales quizás murieron ahí atrapados, porque no están desmembrados. Quizás esto era una cocina. Quizás esto era un almacén, bajaban y quién sabe qué pasó y se murieron ahí todos. ¿Ok? Porque hay mezclas de algunos otros elementos que son elementos, que son artefactos. Y ahí lo interesante, tratar de reconstruir qué pasó ahí. ¿Por qué hay hollín? El hollín, por ejemplo, es este polvito negro que queda en los muros o en las cubiertas. Significa que había fuego y constantemente. Se han encontrado ollas con vestigios de vino, vestigios de sangre. El vino por tomar, la sangre porque un rito, alguna ceremonia, etc. Eso es lo interesante. Aquí hago yo un paréntesis. La antropología cultural, el estudio del hombre, el antropología, nos dice que es el estudio en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura. Y aquí es algo bien importante porque la cultura, ya dijimos, que el hábitat construido depende de la dinámica cultural. Y aquí hay 2 conceptos importantísimos para entender los diferentes grados de complejidad de las culturas. Un relativismo cultural y un difusionismo cultural. El difusionismo es una cultura dominante va a expandir su cultura a otras culturas menos dominantes mediante el comercio o la guerra. Hoy en día podría haber otras clasificaciones, pero no nos importa. Comercio o guerra. Si yo comienzo a ver la influencia de Teotihuacán en la zona maya, es por una interacción cultural, comercial, perdón. ¿Ok? Muy diferente a que hubiera habido una invasión. ¿Cómo se distingue? Pues ahí es la actividad arqueológica. Si se encuentra, por ejemplo, algún estrato de algún incendio, ahorita vamos a ver qué es un estrato, de alguna etapa de guerra, alguna etapa de inundación, etc. Eso ahorita lo platicamos. Y el relativismo cultural es, no puedo yo comparar peras con manzanas y decir, ah, la pera está mal porque no tiene el mismo color ni el sabor. Sería un tanto tonto hacer eso.
Por lo tanto, yo no puedo decir que la Edad Media... No, pero vamos a cambiarlo. Yo no puedo decir que la Edad de Piedra del norte de Europa es mejor o peor que la edad de piedra mesoamericana. Estoy haciéndolo así porque no son términos que se utilicen. Simplemente quiero entender, quiero que ustedes entiendan. No es lo mismo que ellos hicieran Stonehenge que aquí hiciéramos Teotihuacán. Son construcciones monolíticas con diferentes intenciones y diferentes grados de complejidad intelectual, tecnológica, social, etc. Uno era netamente una cultura comercial, militar, defensiva, producto de estos grandes desarrollos neolíticos, y el otro no se sabe porque el neolítico no llegó en el momento que estaba Stonehenge. Y ahí es donde entonces decimos, ¿qué onda? Es como las cabezas de Pascua. No podemos decir, ay, los polinesios apenas hicieron eso. Los polinesios hicieron eso. O sea, qué dificultad de puras islitas jalar esas enormes piedras. Por lo tanto, el relativismo cultural es, no hay ninguna cultura mejor que otra. Ni existe la idea de una alta cultura ni una baja cultura. Es cultura. Y la cultura es la comida chaparra. Vaya. La comida chatarra, la guerra, el amor... la ropa, la moda, todo eso es cultura, ¿ok? Antes de cambiar de diapositiva, quiero nada más centrarme en el artefacto. El artefacto, para su registro y clasificación hay tres cosas: identificar superficies, o sea, la decoración; identificar la morfología, o sea, medidas y forma de estos artefactos; y tecnología, o sea, con qué fueron hechos, cómo fue hecho y cuál era su uso. A partir de eso es que uno puede inferir para qué era el objeto, y si hay muchos objetos en ese espacio, puede inferir para qué era ese espacio. Y es ahí cuando nosotros, los arquitectos, nos vamos a basar en sus estudios para decir, es que la cela, que es un espacio de un templo griego, aquí voy a decir dos palabras, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Es que en la cela se encontraba la escultura del dios al cual veneraban. Y en el pronaos vamos a encontrar, debido a la falta de artefactos y su disposición arquitectónica, que era un vestíbulo de acceso a la cela. Y así podríamos nosotros comenzar a inferir ciertos elementos a partir del estudio arqueológico. ¿Cómo puedo yo datar la antigüedad de estos elementos? Todos los elementos orgánicos tienen dos isopos, carbono 12 y carbono 14. El carbono 14 es un tanto radioactivo, y esta radioactividad, según su intensidad, se puede ir midiendo, y a partir de ello uno puede saber cuánto tiempo lleva estos restos ahí. ¿Ok? Si yo encuentro unos restos en donde la concentración de carbono 14 sea igual a la ambiental, pues lo mataron ayer, ¿no? Lo mataron hace 2 años. Si de pronto yo comienzo... Bueno, hace 2 años no, ya podrían identificar, ¿no? Se murió hace 2 años. Se murió ayer, eso sí. Pero si de pronto vemos que hay un índice muy pequeñito, como la mitad, puede ser que ya haya muerto hace casi 6.000 años. Y si de pronto encuentro yo que hay prácticamente nada, hay un 0.1% de carbono 14, eso quiere decir que murió hace casi 60.000 años. Oye, ¿y qué pasa con la gente de hace tantos? Ahí ya tenemos pues, grados de concentración, 0.001, cosas así, ¿ok? Diferente con la cerámica o las herramientas. No hay carbono, claro, hay elementos de carbón, pero no hay estos isopos de carbono 14. Por lo tanto, hay otros métodos científicos, químicos, pero aquí sobre todo, si uno estudia lo que habíamos dicho anteriormente como superficie, forma y tecnología, superficie, forma y la tecnología, el cómo fue hecho, podría yo decir, esto coincide con aquellos hombres y mujeres de hace 5.000 años, porque hace 5.000 años así trabajaban según los estudios arqueológicos. O puedo entender que si de pronto ya hay el manejo de la piedra y el manejo de madera y el vestigio de carbono 14 encontrado en semillas, seguramente esto es neolítico. Y es así como se comienza a inferir, ¿ok?
Aquí tendríamos que hablar qué onda con los principios de estratigrafía arqueológica. Esto es algo bien importante. Hay un arqueólogo llamado Edward Cecil Harris que en 1973 propuso la secuencia estratigráfica. La secuencia estratigráfica tiene leyes muy sencillas. Ley de suposición, se va poniendo una capa encima de otra. Ley de horizontalidad, una capa encima de otra tiende a ser horizontal hasta que de pronto encuentra un elemento preexistente. Ahorita lo voy a explicar con ese dibujito. Una ley de continuidad, eso significa que la capa es continua hasta que no haya un elemento que rompa esa continuidad. Y una ley de sucesión estratigráfica, significa que cada etapa cada estrato se refiere a una etapa específica. Vemos este dibujo. Aquí en este dibujito nosotros vemos cómo hay diferentes capas. Aquí hay tierra y de pronto aquí hay como material arqueológico y de pronto aquí hay un piso. Y si sigo excavando abajo del piso hay dos etapas diferentes de tierra y aquí hay otros vestigios de algo que hubo hace muchísimos años. Sigo haciendo un hoyito y de pronto encuentro a lo mejor un tipo de arenita muy fina que me da a entender que en esta época se inundó la ciudad o se inundó esa parte del edificio. Y de pronto, y así sigo hasta que llego a un lugar donde ya es la roca madre y que digo, no, aquí ya no hay nada, ¿no? Luego tengo que comenzar a hacer exploraciones hacia la horizontalidad, hacia la horizontal. Eso significa que si estoy aquí comienzo a ver que aquí no hay nada y hay una continuidad. Aquí comienzo a encontrar que choco con algo y ese algo resulta que es el arranque de un muro, que hoy en día ya no se ve. Entonces tengo que quitar todo esto o decidir qué capa quitar para evidenciar ese vestigio arqueológico, esa estructura. Y además aquí se fijan, esto sería una cimentación, que después veremos qué es eso, y el arranque de un muro. Porque hay dos técnicas tecnológicas constructivas diferentes, estructurales diferentes. Esto es la estratigrafía. Y podemos nosotros verlos en este dibujo tan chafa, ¿no? Donde aquí vemos la ciudad horrible, porque contamina, etcétera. Aquí hay una llanta, un tambo, etcétera, que con el paso del tiempo se va llenando de sedimentos y generando capas. Y si hiciéramos un hoyo veríamos que aquí hay un sumidero, significa que aquí hay un relleno porque hicieron una tubería, hay un relleno. O aquí de pronto vemos que hay diferentes tipos de pisos, suelos, y aquí hay un pedazo de cimentación, y a lo mejor aquí hay unos vestigios de madera, y a lo mejor aquí hay unos vestigios de qué sé yo, que hay un tabique. Aquí de pronto hay un gran muro que apenas se alcanza a ver en la superficie, este ya no. Aquí hay unos vestigios de unos elementos de madera, que eran quién sabe, y así. Eso es lo interesante, que uno empieza a jugar con las capas e identificar qué es lo que estaba pasando. Ejemplo en arquitectura y arqueología. Esto es Troya. Troya, la famosa Troya de Homero, pues resulta que ha tenido diferentes periodos. Y aquí vemos un corte estratigráfico vertical. Eso quiere decir que vemos las diferentes capas. Y podemos ver cómo aquí hay las evidencias de unas murallas correspondientes al 2600 antes de Cristo, que es la primera etapa, y luego vemos aquí otra que es la Rosita, correspondientes al 1700 antes de Cristo. Eso quiere decir que arriba de esta acrópolis, así se le llama, se construyó otra acrópolis más grande. Y luego ya para el siglo I vamos a encontrar que esta acrópolis aún así creció. Vean, aquí está la línea azul y creció. Vamos a ver esta imagen que es ahora las estratigrafías en plano. Así, si fuera todo negro es difícil entender, pero si marcamos con colores las diferentes etapas, Troya 1, Troya 2, Troya 6, Troya 7, etc., podemos encontrar cómo hay diferentes etapas de la ciudad. La ciudad es un parche lleno de momentos históricos, etapas constructivas históricas, como reflejo de apogeo, de guerra, de invasiones, de inundaciones. Y es ahí cuando podemos decir, la ciudad fue destruida en esta época, pero después vemos otro estrato donde vemos otra construcción. Por lo tanto, en esta época, empiezo a analizar los artefactos, significa que fueron invadidos por quién, y empezamos a revisar y a lo mejor vimos que los vikingos llegaron y destruyeron la ciudad. No sé, no aquí es un ejemplo. Que llegaron los pueblos del mar
y destruyeron las ciudades micénicas. Eso sí pasó. A lo mejor dijeron, ¿qué? ¿Micenas? ¿Pueblos del mar? ¿Quién sabe? Luego lo vemos. Y esto es lo interesante. Vean, aquí se puede ver hasta un teatro de origen griego que antes no existía. ¿Ok? Aquí está muy padre porque podemos ver diferentes capas. Desde una Troya realmente muy insignificante hasta cómo esa Troya fue creciendo, ampliándose, reconstruyéndose hasta llegar ya a un periodo griego y después un periodo hasta romano. Y que además esto es el cúmulo, o sea, lo que estábamos viendo, esto es la parte más alta de una ciudad que era mucho más grande y se encontraba el pueblo. Todo eso, gracias a la arqueología, es como lo podemos saber. Nosotros no somos arqueólogos. Sin ellos no podríamos saber esto. Y también existe la estratigrafía arquitectónica. Esto es ver las diferentes etapas constructivas del edificio. Voy a poner un ejemplo bien claro. Uno de estos lugares, no sé, Iztapalapa, Gustavo Madero. Soy de la Gustavo Madero para que no digan, ay, es un clasista. No, yo soy de la Gustavo Madero y por aquí hay de eso. Típico, que ves una casita construida con su voladito y arriba hay otra cosa con su voladito. O sea, parece un sándwich. Hasta se ve otro tipo de material, otro tipo de ventanas. Eso es una estratigrafía arquitectónica. Y puedo decir, esta es más antigua que esto. Y si de pronto amplían un muro, dices, este muro lo hicieron después de esto. ¿Por qué? Por la hechura, por el tamaño del material, por el albañil estaba borracho y hizo una cosa horrible. Eso es la estratigrafía. ¿Ok? Para concluir, me voy aquí rápido porque lo vamos a ver. Si hablo yo de patrimonio, hay diferentes tipos de patrimonios. Yo me voy a ir al patrimonio cultural. El patrimonio cultural se divide en tangible e intangible. Me voy al tangible. Hay dos tipos de patrimonio cultural tangible. El mueble y el inmueble. El mueble se refiere a todo lo que se puede quitar de un edificio, como las pinturas, las esculturas, maquinarias, etc. Vamos a centrarnos en estos dos, pinturas y esculturas. Mientras que el bien inmueble son todos los monumentos, todos los edificios, pues, los artefactos inmobiliarios, las estructuras. Todo eso se le conoce como patrimonio cultural, me salto el tangible, patrimonio cultural inmueble. Por lo tanto, CU es patrimonio cultural inmueble de la humanidad. Una pintura de Frida Kahlo es un patrimonio cultural mueble. La pintura de Remedios Varo que se encuentra aquí atrás es patrimonio cultural mueble. ¿Qué pasa cuando en el caso de CU tengo un mural pegado obviamente en un muro? El cuadro que está aquí atrás lo puedo mover y lo aviento. No lo voy a hacer. Pero un mural no lo puedo mover. Tendría que quitar todo un muro al edificio y daño el edificio. Cuando pasa eso, compañeras y compañeros, se le llama bienes culturales. Perdón, es que aquí no sé qué había. Ahí está. A eso se le llama patrimonio cultural inmueble por destino. Porque un bien mueble se hizo inmueble debido a su destino. Y los monumentos, entendiéndose como la construcción que posee valor artístico, arqueológico e histórico, se puede entender que es contenedora de la memoria colectiva. La memoria construida, transmitida, compartida por un grupo en la sociedad, que es representada en parte por sus monumentos erigidos. Hoy en día el término monumento se identifica como bienes culturales inmuebles. También bienes es patrimonio, ¿eh? Patrimonio culturales inmuebles. Ciudad y arquitectura. Con un valor arqueológico, histórico o artístico. ¡Pum! Compañeras y compañeros, muchas gracias. Estos conceptos los vamos a ir viendo a lo largo del semestre, no se preocupen.
pero ya tienen una embarradita básica para poder iniciar la siguiente clase. Gracias, cuídense mucho y nos vemos en 8 días.